Bueno cabros, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos aquí en un nuevo video más sobre los 10 objetos más extraños de Warframe. Pero el día de hoy en esta aventura o en este video no estoy solo, sino estoy acompañado de Waldo. Para la gente que no conozca a Waldo, es un creador de contenido con el cual decidimos hacer unos videos en colaboración narrándoles e investigando estos 10 objetos más extraños. Así que para la gente que no conozca a Waldo, es momento de que te presentes. Hola, muy buenas, muchas gracias por la invitación. Para los que no me conozcan, yo soy Conecta4, más conocido como Waldo. En mi canal me dedico a crear contenido de Warframe con un toque diferente. Hago guías, cubro noticias, pero sobre todo hago memes y narrativas con mi personaje Rupi, el que ven en pantalla. Así que, si algo de esto les llamó la atención, están más que invitados a darse una vuelta por mi canal. Pero bueno, hoy venimos a ponernos un poco más serios y nostálgicos. Vamos a destapar la bóveda de las rarezas y objetos perdidos del juego. Así que, sin más preámbulos, arrancamos con el primer objeto de la lista. Y el primer objeto de esta lista para comenzar con lo mejor son los cascos arcanos. Como bien dice el título, los cascos arcanos son cascos que te dan habilidades extra directamente relacionadas al alcance de la fuerza o a cualquier cualidad. Y era muy similar a los mods corruptos donde te daban algo y a la vez te quitaban algo. A día de hoy existen registrados alrededor de 27 cascos arcanos que eran diferentes para cada Warframe. Claramente cada Warframe tenía la posibilidad de tener su casco arcano, mencionando algunos como los de Trinity, de Aura de Trinity, Aurora de Frost, Avalon de Excalibur, casco Fénix de Ember y así sucesivamente, o como el casco Escorpión que estarán viendo en pantalla de Ash. Estos cascos arcanos te daban estadísticas extra y la forma de conseguirlos era en la misión / evento de la ley de la retribución, una raid muy antigua dentro del mismo sistema de Warframe, la cual fue quitada de línea cuando salió en las planicies de Eidolon y empezaron a añadir los arcanos, debido a que al hacer la raid te daban tanto el casco arcano como un arcano aparte. Esta versión o este evento tenía dos modos, el cual era ley de la retribución normal y ley de la retribución pesadilla. ¿Por qué es tan raro este objeto? La verdad es raro porque a día de hoy ya no se pueden obtener de ninguna forma. Cuenta la leyenda. Los jugadores dicen que por un momento se pudieron obtener algunos por un bug, pero más allá de eso no ha pasado nada y no los han vuelto a colocar. Por ende, tan solo son una reliquia de lo que fue Warframe en alguna época. Lo eliminaron simplemente porque tal vez no iba con la narrativa del juego o con el cambio o el sistema que ellos querían implementar y quisieron añadir los arcanos directamente. ¿Qué impacto tuvo en esa época? La verdad es que algunos cascos arcanos sí cambiaban un poquito la narrativa, el estilo o el gameplay dentro del propio juego, pero no eran cambios tan radicales para lo que era en esos momentos, porque igual tener un casco arcano solo te daba estatus. Ok, mi opinión personal de qué significan para mí o por qué los destacamos y lo hicimos en esta tier list, porque realmente los cascos arcanos son un legado que quedó de un juego muy antiguo, el cual era Warframe en esa época, donde realmente la narrativa y los objetos eran mucho más escasos, donde el tener algo que te pudiera potenciar, te pudiera dar ese poder extra, era muy necesario. Y el hecho de que los hayan quitado y ya no se puedan obtener a día de hoy los transforma en una reliquia bastante importante. Así que Waldo va a mostrar el segundo objeto. Objeto 2. Skins de prestigio y exclusivas de plataforma. ¿Qué es este objeto? Hablamos de las variantes cosméticas diseñadas para distinguir a los jugadores de cada ecosistema. Obsidiana para PlayStation, Jade para Xbox, Opal para Switch y las antiguas Rubedo o Phase para PC. ¿De dónde salían originalmente? Estas skins no caían de enemigos, provenían exclusivamente de paquetes externos en las tiendas digitales o del mercado de la comunidad de Steam. ¿Cómo se conseguían? En consolas, mediante los paquetes de renombre que requerían dinero real o suscripciones como PlayStation Plus o Xbox Live Gold en fechas específicas. En PC, las skins Rubedo y Phase se obtenían fabricando insignias durante las ventas de invierno de Steam de 2013 y 2014 o comprándolas directamente en el mercado de Steam. ¿Por qué era raro? Por la barrera de hardware y temporalidad. Literalmente, era imposible tener una skin obsidiana si jugabas en Xbox. Además, colecciones antiguas, como las primeras obsidianas de Excalibur, se retiraron hace años y nunca volvieron. ¿Por qué dejó de existir o no volvió? Los paquetes rotan y los viejos desaparecen. Aunque hoy existe el cross-save, estas skins mantienen una rareza técnica. A menudo solo son visibles o equipables si estás logueado en la plataforma donde se compraron originalmente. ¿Qué impacto tuvo en su época? Fue el nacimiento del estatus de plataforma. Tener una skin Rubedo completa en 2014 te marcaba como un veterano absoluto de Steam, mientras que las skins de consola eran la envidia visual. Un dato curioso
es que las skins de Rubedo y Face de Steam son los únicos cosméticos en la historia de Warframe con una economía real externa. No se tradean por Platinum, sino que se compran y venden por dinero real en el mercado de la comunidad de Steam, funcionando casi como un NFT primitivo. Y en mi opinión, son piezas de museo bonitas que nos recuerdan una era donde la comunidad estaba dividida por barreras que, afortunadamente, el crossplay derribó. Reliquias de una guerra de consolas que ya terminó. Y el siguiente objeto será presentado por Guerreros. Y el tercer objeto de nuestra lista serían los emblemas que daban tanto en la Ley de la Retribución como en el Veredicto de Jordas. Estas misiones eran por allá del año 2015 y 2017, hasta el 2017, donde en completarlas te daban tanto arcanos como cascos arcanos, y también te daban estos emblemas únicos que ya no se pueden obtener a día de hoy. Son intradeables y no hay manera de obtenerlos a día de hoy. ¿Cuáles son las recompensas que nos daban o cómo obteníamos estos emblemas? Al completar por primera vez la Ley de la Retribución en modo normal nos daban dos emblemas, el Sebatikara y el Inbatisekara. Ok, ambos son el mismo emblema, la diferencia es que uno posee una energía la cual va hacia el centro y la otra es simplemente un contorno de energía en el mismo símbolo. Cuando completabas la Ley de la Retribución Pesadilla te daban el Acheron Sekara, uno de los objetos más extraños que a día de hoy he visto muy pocos, y yo pensé que lo tenía porque como yo estuve en esa época jugando, no recordaba que no hice nunca la Ley de la Retribución Pesadilla por miedo. Entonces a día de hoy solo lo pueden obtener jugadores que realmente eran de alto nivel o que se arriesgaron a completar esa misión en aquel momento o en aquella época. Y el Veredicto de Jordas, aquí hay un dato curioso. Yo pensaba que existía Veredicto de Jordas, que consistía en prácticamente lo mismo, la diferencia es que era matar a Jordas. Pensaba que existían dos versiones, la normal y la pesadilla, pero resulta que no, solo existe una recompensa. A pesar de que yo soy testarudo, sigo pensando que existen dos recompensas, pero solo conozco una, la cual sería el Jordas Sekara. Palabra o dato curioso, la palabra Sekara significa la cumbre o la cima, o sea que alcanzaste el máximo rango en aquella época. Es una manera de elogiar a los jugadores que estuvieron en esa época y que participaron en aquellos eventos. ¿Por qué son tan raros? Como ya mencioné anteriormente, porque a día de hoy ya no se pueden conseguir dentro del juego. Incluso el impacto que tiene a día de hoy es una señal de ser un veterano, de ser unos jugadores más antiguos que realmente tenía maestría. Incluso si completaste o tienes uno de estos símbolos, ya te puedes dar por satisfecho y te puedes considerar hasta un veterano, porque esto era un objeto tan exclusivo y tan complicado de obtener en su época que realmente denota un aire de gloria y de que realmente eres un buen jugador. La verdad, un dato curioso de estos es que yo pensaba que sí realmente existían 5 símbolos, pero realmente tengo la información de que solo existen 4, los cuales ya mencionamos. Y bueno, sin más preámbulo, pasemos al siguiente objeto. Objeto 4. Skin Lácera Scorn. ¿Qué es este objeto? Es una apariencia cosmética para el látigo espada lácera. Destaca por tener la estética retorcida y la energía oscura característica de los acólitos. De hecho, es el arma que usa el acólito manía. ¿De dónde salía originalmente? Su debut fue en la Operación Deuda de Sombras, en enero de 2016, el evento que introdujo por primera vez a los acólitos en el juego. ¿Cómo se conseguía? En el evento original tenías que completar el desafío de resistencia final contra Miseria y aguantar 15 oleadas para obtenerla. Después de eso, desapareció por años y solo regresó brevemente como recompensa en alertas de regalo de Lotus, durante la semana de Pascua de 2019 y 2020. ¿Por qué era raro? Porque ha estado disponible poquísimas veces en casi una década. Muchos jugadores nuevos ven a los acólitos a diario en el camino a cero y asumen que la skin cae de ellos como drop, pero no es así. Si no estabas conectado en estas fechas exactas, no la tienes. ¿Por qué dejó de existir o no volvió? Desde 2020 no hemos tenido una forma directa de conseguirla. Se ha convertido en un objeto de estuve ahí, inaccesible para la gran mayoría de la base de jugadores actual. ¿Qué impacto tuvo en su época? Fue un trofeo de resistencia. Tenerla en 2016 significaba que tu escuadrón sobrevivió al evento original. Visualmente es muy buscada porque es de las pocas skins que combinan perfecto con los sets de Stalker. Un dato curioso es que es el único cosmético vinculado directamente al lore de los acólitos que los jugadores pudieron obtener. Todo lo demás que trajeron los acólitos al juego fueron mods como heridas supurantes o el extinto meta de golpe mutilador. Pero la Lácera Scorn es la única pieza visual que nos dejaron como recuerdo de su facción. En mi opinión, yo desconocía completamente de la existencia de esta skin, pero sorprende verla en inventarios hoy en día. Quién sabe si alguna vez vayan a traer otra vez esta skin al juego. También es un recordatorio de que los acólitos alguna vez fueron un evento especial y no solo enemigos de farmeo.
Pero si crees que esta skin es rara por haber salido pocas veces, el siguiente objeto es legendario porque, originalmente, solo existieron 100 copias en todo el juego. Y el quinto objeto de nuestra tier list es cámara preparada. Allá en su época era uno de los objetos más extraños de todo el maldito juego. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, guerreros? Porque este objeto solo se le entregó a los 100, escucharon bien, originalmente a los 100 mejores jugadores de aquella época en el año 2013 en la misión o el evento El Informante Greener. Solo a los 100 mejores jugadores, para que se hagan una idea del nivel. Prácticamente en los comienzos del juego se regaló este mod y no hubo manera de poder obtenerlo de una forma legal o legítima dentro del tiempo hasta hace un par de años. Datos curiosos que les podrían llamar la atención es que el mod en inglés se llama Prime Chamber, pero no tiene nada que ver con los mods Prime, incluso salió mucho antes que el primer mod Prime. Tiene una versión alternativa el cual te da las mismas estadísticas pero en un 40%, el cual es 40% más de bonificación por el primer disparo en el cargador, el cual se llama cámara cargada. Mucha gente se confunde y tacha de ignorantes o tienden a criticar mucho este mod porque la gente no conoce su existencia, porque a día de hoy es muy complicado obtenerlo porque solo lo trae Baroquita. Hubo una ocasión en donde por un error de programación dentro del juego se podía obtener transmutación y a los jugadores que obtuvieron este mod mediante eso se les dio la oportunidad de mantenerlo. Una de las historias curiosas y una de las cosas que más tiene valor dentro del propio juego por lo mismo es que este objeto, una semana antes de que Baroquita llegara a la Tenno, si no mal recuerdo, TennoCon 2020, este objeto, un jugador hizo una publicación de Reddit en donde lo compró por más de 50.000 platinos. Sí, este mod ha alcanzado precios de hasta 250.000, incluso 500.000 platinos, por lo que he visto en aquella época cuando se tradeaba, porque hay historias dentro de Reddit o de foros donde se comentaban estas cosas. Esos son los datos curiosos que más les tengo sobre este mod y para mí es uno de los más importantes a día de hoy. Siento que este mod marcó una época, tanto en el trayecto que se generó al momento de poder obtenerlo nuevamente como anteriormente. Si bien el mod no es la gran maravilla, muy entre comillas, la verdad es que tiene una historia de las más increíbles que hay en el juego a día de hoy, y por esa razón el mod de Prime Chamber fue el primer y quinto objeto que tuvimos en la lista, porque para mí es de los más importantes. Objeto 6. Sellos de eventos y roles comunitarios. ¿Qué es este objeto? Hablamos de marcas visuales que no se compraban con Platinum, sino que eran medallas de servicio o habilidad. Destacan el sello de la grieta, el extinto sello de los guías de Lotus y uno de los más exclusivos, el sello de traductor Tenno. ¿De dónde salía originalmente? Tenían orígenes muy específicos. El sello de la grieta provenía de las fases de escalada en alertas tácticas como Intercepción Fénix. Los otros eran designaciones oficiales, el de Guía de Lotus para quienes ayudaban a novatos y el de traductor para los voluntarios que ayudaban a traducir el juego a otros idiomas. ¿Cómo se conseguía? No era jugando, era trabajando. El sello de grieta exigía superar misiones de nivel altísimo, pero para los sellos de guía o traductor tenías que ser reclutado oficialmente por Digital Extremes y contribuir con tu tiempo libre para mantener la comunidad o traducir textos del juego. ¿Por qué era raro? Porque no cualquiera podía tenerlos. Ver un sello de traductor o de guía es ver a alguien que formó parte de la estructura interna del juego. Son distintivos de autoridad y mérito que dicen yo ayudé a construir esto. ¿Por qué dejó de existir o no volvió? El programa de guías fue cerrado y reemplazado volviendo el sello inobtenible. Los sellos de traductores siguen siendo extremadamente selectos. El único que ha regresado para el público general es el sello de grieta, en Onda Nocturna, pero en su primera edición únicamente. ¿Qué impacto tuvo en su época? El sello de la grieta fue revolucionario por ser el primer cosmético con efectos de partículas tan llamativos. Y los sellos de roles imponían respeto inmediato en los repetidores. Sabías que esa persona no era un jugador cualquiera, sino alguien con línea directa a los desarrolladores. Un dato curioso es que el sello de la grieta tenía una mecánica única. Es reactivo, su brillo no es estático, sino que ilumina más intensamente cuanta más energía tenga tu Warframe. Es literalmente un medidor de batería visual en tu pecho. En mi opinión, me encanta que estos sellos cuentan una historia de esfuerzo real. Un sello de traductor o guía vale más que cualquier skin deluxe, porque representa horas de vida dedicadas a ayudar a otros Tenno. Tatuajes digitales que demuestran lealtad a la causa. Y hablando de gente con privilegios espaciales y acceso directo a los desarrolladores, el siguiente objeto lleva eso al extremo, porque literalmente tenías que trabajar en las oficinas de Digital Extremes para tenerlo. Exactamente, y el séptimo objeto de esta lista sería tener el sello del empleado de Digital Extreme.
Este objeto la verdad es que es simplemente un sello que aparece dentro de tu perfil, pero cómo se obtiene o dónde salía es súper simple, consiguiendo chamba, pero no chamba en cualquier parte, sino chamba en las mismísimas oficinas de Digital Extreme, los creadores de Warframe. ¿Por qué es tan raro? Porque realmente este objeto muy pocos jugadores o prácticamente nadie, solo trabajadores directamente de la empresa, lo tienen, como Rebeca y como Fernanda, como lo estarán viendo ahora mismo en pantalla. ¿Por qué debe existir o no volvió? La verdad es que nunca existió o nunca volvió porque solo los trabajadores de Digital Extreme lo tienen. Un dato curioso o una pregunta que les dejo que podría ser interesante es: ¿qué pasa si dejas de trabajar para Digital Extreme? ¿Perderás este sello, la verdad? Es súper interesante. Esto la verdad yo desconocía. Aquí nos vamos a salir un poquito de la lista de preguntas que normalmente hacemos. En mi opinión personal yo desconocía este punto hasta que conversé con Waldo y me dijo: oye, mira, ¿sabes qué? Tengo añadida a Fernanda que es trabajadora y tiene ese sello. Yo, ¿qué? Y nos pusimos a investigar y resulta que claro, todos los trabajadores de Digital Extreme tienen acceso a este sello, que es una cosa directamente, y es como el Prime Time, creo que si no se llama el clan en el cual están añadidos cuando hacen el Prime Time, algo así, que es donde se ponen a jugar, comentan un poquito más de la novedad de juego, como más como jugadores. La verdad desconozco si existe algún otro sello o alguna alternativa a este mismo sello dentro de tu perfil, pero la verdad es que no deja de ser un dato bastante curioso o un objeto o un añadido bastante curioso a esta lista. Y vamos a pasar al octavo objeto. Objeto 8. Colección legado del 10º aniversario. ¿Qué es este objeto? Son las skins Heirloom de Mag y Frost, junto con las primeras Signas, lanzadas para celebrar los 10 años de Warframe, con un diseño visual que eleva la calidad de texturas a un siguiente nivel. ¿De dónde salían originalmente? Se anunciaron y lanzaron durante la TennoCon 2023 como el paquete conmemorativo de la década. ¿Cómo se conseguían? Aquí viene la razón de su rareza y controversia. Solo se podían comprar con dinero real. A diferencia de las skins deluxe, estas no se podían comprar con Platinum inicialmente, obligando a los jugadores a desembolsar entre 70 y 90 dólares por el paquete completo si querían todo el contenido y las recompensas exclusivas. ¿Por qué era raro? Fue un objeto basado en el FOMO, miedo a perderse algo. Tenían una fecha de caducidad estricta, el 31 de diciembre de 2023. Si no las comprabas antes de que sonaran las campanadas de Año Nuevo, desaparecían de la tienda para siempre. ¿Por qué dejó de existir y no volvió? Digital Extremes cumplió su palabra. Hasta ahora. Al llegar 2024, los paquetes se retiraron, aunque la controversia hizo que Digital Extremes cambiara el sistema para futuras colecciones, como la de Ember, la de Rhino o la de Valkyr, que sí es permanente y por Platinum. Las versiones originales de Mag y Frost quedaron atrapadas en 2023. ¿Qué impacto tuvo en su época? Fue posiblemente la mayor polémica de monetización en la historia moderna del juego. La comunidad estalló por el precio y la exclusividad temporal. Sin embargo, el impacto visual fue innegable. Introdujeron las Signas, una categoría cosmética completamente nueva que ahora es estándar en el Fashion Frame. Un dato curioso es que la tecnología usada en las texturas de estas skins utiliza una técnica de rendering distinta al resto de Warframes antiguos, sirviendo como prueba piloto para la iluminación de Warframe 1999 y Soulframe. En mi opinión, son las skins más bellas del juego, pero tienen un sabor agridulce. Representan el momento en que la comunidad trazó una línea en la arena sobre lo que estaba dispuesta a aceptar y lo que no. Son hermosas, pero son cicatrices de guerra. El experimento más caro y polémico de la década. Y para el final, volvemos al principio de todo. Si las Heirloom causaron polémica por costar dinero, el siguiente objeto es legendario precisamente porque la gente pagó por él para salvar el juego de la bancarrota. Te paso el relevo para la antesala del final. Exactamente, y ahora viene el penúltimo y noveno objeto de esta lista, el cual es algo bastante curioso que yo no sabía que existía como tal. Sabía que existían los jugadores, pero no que existía esto en particular. Y estamos hablando del sello de la beta cerrada de Warframe. Este sello, ¿cómo se obtenía? Solo se le dio a las personas que jugaron dentro de la misma beta cerrada de Warframe. Y no tan solo eso, también a los jugadores de la beta también se les dio la Lato Vándalo, que era un arma única en ese momento, que era una versión mucho más moderna de la Lato normal, la cual a día de hoy se puede conseguir en el santuario, pero en ese momento te la daban por haber jugado en la beta cerrada.
Como ya expliqué, se conseguía jugando en la beta cerrada por medio de una invitación o una inscripción, a lo mismo que sucede con Soulframe, que Digital Extreme te mandaba un código y te permitían jugar, tengo entendido. La verdad es que esto solo estuvo disponible para los jugadores de PC. ¿Y por qué es tan raro? Porque honestamente en mis prácticamente 12 años jugando Warframe jamás había visto uno hasta que me topé con un jugador. Y saben que es lo más curioso, el jugador es chileno. La verdad es que no me he topado muchos jugadores, o creo que prácticamente a nadie aparte de ir con el sello de la beta cerrada. Incluso los mismos jugadores que tienen a Excalibur Prime ni siquiera tienen este sello o tienen cercanía con este sello, o jamás me he topado uno. Dejó de existir o no volvió porque era solo exclusivamente para los jugadores que le dieron o tuvieron acceso a la beta cerrada de Warframe. Tuvo un impacto en su época bastante interesante porque eran los beta testers, las personas que primeramente araron el camino de tierra que había para que se volviera a campo, para que se volviera lo que es hoy en día. Es bastante curioso pensar de que Warframe tuvo una beta cerrada, que prácticamente nadie conocía Warframe en esa época. O sea, imagínense, citando a Soulframe, Soulframe a día de hoy tiene muchos jugadores que lo están probando, pero Warframe, imagínense, nadie los conocía, una empresa desconocida, una empresa prácticamente fantasma que apareció de la nada ofreciendo un juego multijugador con más cosas. Qué interesante y qué extraño suena a la vez. Imagínense estar en aquella época. En mi opinión personal, la verdad es que me hubiera encantado probar la beta. Sí recuerdo que yo probé, no la beta cerrada, pero sí probé como las primeras versiones en Play cuando salió. Antes, cuando había misiones antiguas. Pero me hubiera encantado haber estado en esa época. ¿A alguno de ustedes, de las personas que están viendo el video, les hubiera gustado ver cómo era Warframe en aquella beta cerrada? Y como dijo Waldo, ahora viene el 10º y último objeto de esta lista, el cual dio nacimiento a todo lo que conocemos hoy en día. Así que Waldo, haz los honores y cerremos el video con broche de oro. Objeto 10. El paquete de fundador. ¿Qué es este objeto? El santo grial de Warframe. Hablamos de Excalibur Prime, la Lato Prime y la Skana Prime. Los únicos objetos Prime que por contrato legal y promesa sagrada jamás podrán ser obtenidos nuevamente. ¿De dónde salía originalmente? Del programa de fundadores, lanzado a finales de 2012 y que estuvo activo hasta el 1 de noviembre de 2013. ¿Cómo se conseguía? Invirtiendo en el futuro de un juego que nadie sabía si sobreviviría. Tenías que comprar los paquetes de nivel Cazador, Maestro o el codiciado Gran Maestro, con dinero real. No era una microtransacción, era una inversión de fe para mantener los servidores encendidos. ¿Por qué era raro? Porque representa menos del 1% de la población actual. Warframe era un juego minúsculo en 2013. Quienes tienen esto no son solo jugadores veteranos, son los arquitectos que pusieron los cimientos financieros para que hoy estemos aquí. ¿Por qué dejó de existir y no volvió? Porque Digital Extreme se hizo una promesa. Para incentivar la compra cuando estaban al borde de la quiebra, prometieron que estos ítems jamás volverían. Han mantenido esa palabra por más de 10 años, rechazando millones de dólares potenciales por respeto a estos primeros inversores. ¿Qué impacto tuvo en su época? Literalmente salvó a la compañía. Sin el dinero del programa de fundadores, Warframe habría cerrado en 2013. Ver un Excalibur Prime hoy es ver la razón por la que el juego existe. Y un dato oculto o curioso es que el beneficio más exclusivo de los grandes maestros no era solo el Warframe, sino los hitos solares. Originalmente sus nombres aparecían escritos visualmente sobre los nodos del mapa estelar, lo que significaba que cada misión tenía un dueño. Sin embargo, con los cambios en la interfaz del sistema solar hace años, esta característica desapareció por completo y esos nombres dejaron de ser visibles para siempre. En mi opinión, es más que un Warframe, es una medalla de honor. Aunque Excalibur Umbra llenó el vacío de poder para el resto de nosotros, el Prime sigue siendo el símbolo definitivo de estatus. No me da envidia, me da gratitud. El rey que nunca volverá, pero que nunca olvidaremos. Y con esto cerramos la bóveda. Estos han sido 10 objetos que cuentan la historia de Warframe a través de lo que ya no podemos tener. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Y como dijo Waldo, ya llegamos al final de esta aventura.
Me voy a poner un poquito sentimental. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal de Waldo, que estará acá abajo en la descripción, y a mi canal también, el cual también estará aquí directamente en mi canal. Recuerden que se pueden volver miembros tanto del canal de Waldo como del mío. Y nos vamos a poner un poquito más sentimental. Este video lo estarán viendo el día 24/25 de diciembre. Decidimos hacerlo así porque creímos que el mejor regalo como creadores de contenido de Warframe que les podríamos dar sería algo de este estilo. Cuando comenzamos toda esta narrativa de aventura, de averiguar cuáles son los objetos más raros de Warframe, nos llevamos mil y un sorpresas, encontramos curiosidades donde no sabíamos, nos dimos cuenta de que teníamos cosas curiosas, objetos extremadamente extraños tanto en su cuenta como en la mía, que al final nos dan alegría de ver cómo la historia, cómo Warframe ha ido avanzando, cómo a pesar del pasar del tiempo Warframe nos sigue uniendo con cosas como esta. Sé que tal vez el video habrán algunos objetos que ya conozcan, otros que no, pero la verdad es que les agradezco a todas las personas que vieron el video completo, que nos acompañaron de principio a fin en toda esta historia, en toda esta trama, y esperamos verlos en un próximo video. Así que bueno, cabros, espero que el video les haya gustado, que les haya parecido interesante. Sobre todo, espero que estén pasando una muy feliz Navidad con su familia y amigos, y nos estaremos viendo en la siguiente. Y adiós.